Hola a todos, ¿cómo están? Como primer video de este canal empezaremos con el psicoanálisis, un tema básico para introducción en la carrera de psicología. Así que empezaré con este tema. Para empezar, hay que definir qué cosa es el psicoanálisis, así que les diré en idioma común, el psicoanálisis es un estudio enfocado en el inconsciente de la persona, en sus conflictos que éste tiene y cómo le afectan. Como saben, como cultura general, el creador de esta teoría es Sigmund Freud. Esta teoría tiene un poco más de 100 años, es un poco viejita, por lo que tiene ciertos conceptos arcaicos o polémicos para la perspectiva actual, así que les sugiero que lo tomen este tema abiertamente. Bueno, aclarando eso, vamos por el tema. Por lo descrito anteriormente se ve que es una definición sencilla, pero el diablo está en los detalles, como dice el dicho. XD. Ya que hay varios conceptos básicos que debemos saber para comprender lo que propuso Freud, así que empezaremos con la palabra favorita de los psicoanalistas. Debemos saber qué es inconsciente para Freud. Para Freud, el inconsciente es la parte más profunda de la mente humana. Allí contiene los pensamientos, deseos, impulsos y recuerdos que se ha tenido. También podemos decir que es una zona donde están los impulsos primitivos. Una característica que tiene es que no podemos acceder a esa parte de la mente, pero eso no quiere decir que no se pueda manifestar en uno. Otro concepto es saber qué es pulsión, ya que es una palabra que se repite en varios temas del psicoanálisis. La pulsión es la fuerza que impulsa a una persona a hacer algo. Esta fuerza proviene del inconsciente, por lo que podemos decir que la pulsión es una energía para satisfacer necesidades básicas para uno. En este ámbito de la pulsión tenemos la pulsión de vida. Esta trata de satisfacer el instinto sexual y la conservación de uno mismo, como puede ser el hambre o el sueño. Y tenemos la pulsión de muerte. Esta representa la energía de agresión. Para el psicoanálisis, todos tenemos esta pulsión, por lo que siempre estamos tendiendo a la destrucción, ya sea hacia los demás y hacia nosotros mismos. Y claro, todos tenemos pulsiones de vida, cabe recalcar. También quería explicar que en una parte la pulsión de vida también se puede dar la libido. La libido es el instinto sexual, sencillamente solo eso. Para Freud este es importante para el desarrollo humano, pero lo veremos más adelante. Ahora solo quédense con eso. Por último, hay que remarcar que el psicoanálisis le toma mucha importancia a la infancia, ya que es esta etapa que marca la personalidad y comportamientos de uno en su adultez. En esta teoría, los problemas que uno tiene se deben a problemas de la infancia, más no algo sucedido en la juventud o adultez de la persona. Esto también es importante tener en cuenta, ya que varias pruebas y terapias psicoanalíticas se basan solo en la infancia del paciente, así que tomen eso en cuenta. Bueno, terminado esto, ya podemos embarcarnos a lo más importante de la teoría, así que vamos allá. ¿Qué es el aparato psíquico? En la postura psicoanalítica, la mente tiene componentes principales donde se almacenan y contienen todo lo que hemos vivido o sentido. En este caso, se proponen tres componentes o zonas donde la mente contiene todo: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Estos son los tres niveles donde llega toda la información que tiene una persona. Vayamos por la primera, que es el consciente, el nivel superficial, donde recordamos todo a voluntad. Esta se manifiesta cada día en nuestras actividades, en el trabajo o estudiando. Todas nuestras tareas que estamos ligados están en el nivel de consciencia según Freud, pero contiene tus sentimientos y pensamientos que sientes a consciencia, por lo que es el nivel que más experimenta toda persona. Bueno, esto es un concepto bastante simple de asimilar, por lo que vayamos al segundo nivel, que es el preconsciente. El nivel intermedio. Esta zona tiene información que ahora no está en tu disposición, pero con recordar sería suficiente de traer esa información a la consciencia. Esto puede ser, por ejemplo, algunos sucesos importantes que te hayan sucedido, como un viaje o una anécdota. Ahora vayamos por el último nivel, que es el inconsciente, y bueno, eso lo expliqué hace rato, por lo que seré muy simple. El inconsciente, como contraparte del consciente, contiene todo lo que no podemos acceder, ya sea información o impulsos e instintos. Es la parte donde contiene todo lo primitivo del ser humano y con ello todo lo que ha experimentado. Esto lo hace que este nivel sea algo inestable, ya que es una zona de una amalgama de todo en nuestra mente. Bajo la perspectiva psicoanalítica. Bueno, ahora, vamos por lo siguiente. Ahora viene la estructura psíquica. Estos son tres y que ya se la saben. Es el ello, el yo, y el superyo. Estos son partes de uno, que están en constante cambio, por lo que veremos qué hacen cada uno. Primero el ello. Este es la parte de uno más primitiva y básica de la mente, es la composición de los impulsos y deseos de la persona y siempre trata de satisfacerse de cualquier modo. Este solo busca el placer, por lo que evitará a toda costa el daño o sufrimiento. Ojo con este detalle, ya que nos servirá más tarde.
Seguimos con el yo, somos nosotros conscientes. Para Freud, el yo trata de complacer sus necesidades bajo las normas y de manera realista, además, trata de tomar decisiones que sean aceptables dentro de la sociedad, por lo que podemos decir que el yo es el punto intermedio que lidia siempre con el ello. Finalmente tenemos al superyo, esta es la representación de las normas y la moral, juzgará toda motivación y objetivos que ponga el ello para su satisfacción, esta juzga nuestras acciones y genera sentimientos de culpa, esto nos hace intuir que el superyo hace contrapeso al ello en las decisiones que tome el yo. Hay que aclarar que estos son parte de uno, es decir que no son personalidades o personas diferentes dentro de uno, no, sino que nos conformamos bajo tres partes. Es complicado de entender, pero como les dije, hay que tener un poco de mente abierta para tener un mejor vistazo de lo que propuso Freud en su momento. Ahora se preguntarán, entonces ¿cuál es el objeto de su modelo que propone Freud? Bueno, explicaré eso, así que pongan atención. Como vemos, el inconsciente es la zona donde guardamos todo fuera de nuestra consciencia, pero hay una parte de nuestra psique que trata de sacarlo y ese es el ello, así es el ello trata de llevar el inconsciente a la superficie, por lo que hay conflicto con el superyo ya que este contrapesa con el ello, entonces podemos concluir que en el modelo psicoanalítico de Freud, la mente siempre está en constante movimiento donde el inconsciente es tratado de volverse consciente. En este esquema de constante movimiento es donde también vemos que el ello, el yo y el superyo están en varios niveles del aparato psíquico. Pero antes voy a aclarar algunas cosas. Si alguna vez tuvieron la idea errónea de pensar que el ello es igual al inconsciente, pues déjame de decirte que estás equivocado, hay que diferenciar bien lo que son niveles de mente y la estructura de la mente. El ello es la parte del inconsciente, pero este puede moverse a partes superiores si este es tomado en cuenta por el yo. Además es fundamental en la personalidad y conducta de uno, el ello está compuesto del inconsciente y por ello que solo está en esa zona mental, pero eso no lo limita a poder llegar a ser consciente. Ahora el yo y el superyo toman partes de los tres niveles. El consciente, preconsciente e inconsciente, por lo que se componente de las tres zonas de la psique y estos pueden tomar parte de ellos para actuar. En conclusión, el yo y el superyo pueden estar o tomar información del inconsciente, preconsciente o consciente, a diferencia del ello que solo se limita al inconsciente. Si esto le parece ya un combinado, pues ojalá con la gráfica puedan entenderlo mejor. Ahora, si prestaron atención hace rato, propuse hace varios minutos que el ello evita a toda costa el sufrimiento y la culpa, pero ¿qué pasa si lo confronta? Bueno, ahí viene el tema siguiente de psicoanálisis, que son los mecanismos de defensa. No olvidemos, que el ello está en constante movimiento queriendo tomar importancia para satisfacerse, pero ser parte del inconsciente también trae algunos sucesos que tal vez la persona no quiso recordar. En un momento cualquiera el yo puede capturar o vivir un momento que para el consciente que el yo está, no tiene ningún percance, pero para el ello que está en el inconsciente destapa la caja de Pandora. Por lo que el ello confronta directamente con una vivencia o recuerdo doloroso o traumático, lo que activa un mecanismo de defensa para evitar que el ello sufra. Por esto por lo que el mecanismo de defensa tiene el objetivo de proteger al ello y de tratar de alguna manera que el inconsciente que trae con ello el dolor o sufrimiento quede otra vez en el olvido. Hay que aclarar, en el caso que este recuerdo o dolor llegue a afectar al ello, no solo afectará a este, también afectará al yo y con ello dejará un desequilibrio mental a la persona. Por eso, es importante para el psicoanálisis el mecanismo de defensa, evita que la balanza no solo se desequilibre, sino que pierda toda su función. Los mecanismos de defensa son activados inconscientemente, es decir que no sabemos si lo hacemos o no, solo son percibidos por alguien externo. Estos actuarán debido a la situación y la gravedad del mismo hacia nosotros. Es importante tener mecanismos de defensa, ya que cual mayor sea las posibles actitudes que podemos tomar en esos momentos, mejor será disipado el conflicto. Esta teoría propuesta es bastante interesante ya que explicaría ciertos comportamientos en situaciones difíciles. Vayamos a algunos ejemplos de mecanismos de defensa. Por ejemplo, la represión, un mecanismo de defensa bastante utilizado por muchos. Si lo vemos desde el psicoanálisis, este actúa que en un momento traumático ese suceso no queda en el consciente sino rápidamente lo envía al inconsciente donde queda latente. Este mecanismo, aunque sea en sí efectivo, pues a largo plazo será un problema más para uno. Otro mecanismo, el de proyección, otro favorito de muchos, atribuye sentimientos o pensamientos de uno a otra persona. Si alguien habla o critica de más a una persona, es una posibilidad, bajo el psicoanálisis, que la persona que critica se esté proyectando. La proyección se basa en evadir la responsabilidad y la culpa atribuyendo a otro de esto.
Otro mecanismo es el desplazamiento, este redirige sus emociones o impulsos a otra actividad, en vez de confrontar la situación, este opta por desplazar sus sentimientos hacia otros, esto es común en personas que cuando se enojan en vez de gritar a menos te empiezan a romper todo, y lo peor de todo es que esto puede llegar al punto de violentar con las personas de su alrededor. Bueno, hay muchos mecanismos de defensa más, pero son muchos así que mejor lo leen ya que, si no este video va a durar más que el retorno del rey. Bueno, ahora vamos por las etapas psicosexuales, no me voy a explayar mucho ya que es un tema que en sí es conocido, por lo que iré explicando superficialmente. Antes de ello, ¿se acuerdan que hablamos del líbido? Sí, esa pulsión que tenemos, bueno, voy a explicar más a fondo acá, la líbido es una energía sexual, pero ojo con esto, no habla de la palabra sexual como la de un concepto adulto, es decir, algo relacionado con el coito, no, sino de un placer primordial, algo innato en uno, que es anterior al desarrollo sexual. Es decir que Freud ve que el ser humano puede satisfacerse de sus instintos no explícitamente mediante relaciones sexuales sino por otros medios corporales, y esto va madurando mediante va creciendo la persona hasta llegar a la adultez donde su única fuente de placer sexual sea el coito. Es por ello que la libido es importante en las etapas psicosexuales, ya que es la energía sexual que va madurando sus fuentes de satisfacción. Bueno, aclarado esto, y recalcando que tengan las definiciones claras, comencemos con las etapas. La primera etapa que veremos es la etapa oral, que inicia desde el nacimiento de uno hasta los 2 o 3 años, eso de acuerdo a los autores que lean, acá el foco del placer es la boca, según la propuesta psicoanalítica, el bebé le gusta experimentar con la boca, satisface su líbido mediante este órgano, por lo que siempre verán al niño gustando de mamar o meter objetos en su boca. Ahora vamos a la segunda etapa que es la anal, inicia desde los 2 años hasta los 3 o 4 años, aquí el niño desplaza la fuente de placer de la boca y se enfoca en el ano, este tiene un placer en el control de los esfínteres, puede ser en la retención o la secreción de las heces, así es, esto propone Freud para esta etapa, pero bueno, así estará el niño durante este periodo. La siguiente etapa es la fálica, inicia desde los 3 a los 6 años, los menores sean hombres o mujeres inician su curiosidad por sus genitales, estos empiezan a explorar sobre sus diferencias físicas entre ambos sexos, hay que resaltar que en esta etapa aparece naturalmente el complejo de Edipo y el complejo de Electra donde los niños sienten una rivalidad con los progenitores, estos temas lo profundizaremos más tarde así que mejor no se confundan. Hay una etapa que es la de latencia, donde no ocurre nada interesante, toda la libido es trasladada para el área social, por lo que es una etapa de calma, esta etapa solo transcurre desde los 6 años hasta la pubertad. Ahora, llegamos a la última etapa que es la etapa genital, que es desde la pubertad hasta la muerte, aquí es donde se da un enfoque más a los genitales, pero de manera sexual y madura, en esta etapa se enfoca más en las relaciones íntimas y la satisfacción sexual, en esta etapa el adulto normal se satisface mediante las relaciones con otros por lo que el foco de satisfacción de la libido ha llegado a su último punto. Bueno, ahí termina las etapas psicosexuales, son fáciles de entender. Ahora vamos a ver qué pasa si una persona no llega a desarrollarse correctamente. Bueno, el objetivo de cada etapa psicosexual es superar el medio de placer que tiene la libido, por lo que si no se supera se tiene una fijación, y este va a ser el tema siguiente. Ahora veremos las fijaciones y los complejos. Las fijaciones son como estancamientos que tiene una persona en una etapa por lo que su libido trata de seguir complaciéndose mediante el medio estancado. Les daré un ejemplo, si alguien no superó su etapa oral cuando llegue a una etapa mayor como adolescencia o adultez tendrá comportamientos como chuparse el dedo, morder objetos como su lápiz o fumar, ya que al quedar estancado en la etapa oral este sujeto inconscientemente siente placer por la boca lo que le llevará a disfrutar cualquier experiencia por este medio. Pero bueno, aclaró que estas no son los únicos ejemplos, las fijaciones en esta etapa pueden variar. Y como ven hay varias fijaciones, y puedo estar dando ejemplos de fijaciones, pero lamentablemente el tiempo es corto, así que les dejaré de tarea de buscar más, es un tema muy interesante que propone Freud para estas conductas, eso sí no lo puedo negar.
Ahora vayamos con los complejos. Estos son conflictos no resueltos. A diferencia de las fijaciones, estos se conforman de pensamientos, comportamientos y emociones, ya que las fijaciones son solo el foco de la libido, mientras que el complejo, como su propio nombre lo dice, es un compuesto de conflictos no resueltos. Estos afectan notoriamente en la vida de la persona, y para la perspectiva psicoanalítica esta persona necesita intervención terapéutica para superar esto. Ahora veremos los complejos más conocidos. Primero, el complejo de Edipo. Aclaro que este es natural en las personas durante la etapa fálica. El niño tiene un apego fuerte con la madre, pero tiene una rivalidad con el padre a tal punto que siente desprecio por su progenitor. Este complejo desaparece cuando el niño llega a la etapa de latencia, por lo que, naturalmente, un adulto no tendría que tenerlo, pero como dije anteriormente, si un adulto presenta un complejo, este necesitará ayuda para superar estos conflictos no resueltos. Por supuesto que no hablaré el complejo de Edipo en adultos, ya que es tema aparte. Tal vez algún día podamos ver más a fondo esto. Ahora, en el complejo de Electra es similar, solo que con los roles invertidos. La niña siente un apego al padre pero ve como rival a su madre. Esto, si no se resuelve, puede conllevar a que la niña tenga problemas con la madre. Es por ello que para los que están inclinados a esta postura psicológica deben tratar estos complejos. Antes de pasar al tema final, aclaro otra vez que en sí el concepto original de Freud para el complejo es un deseo sexual al padre, algo que no lo dije en mi explicación por el simple hecho para que no haya confusión, ya que expliqué que cuando Freud habla sobre sexual no es de coito sino de satisfacción de sus instintos. Pongamos un tema interesante y que muchos creo que alguna vez tuvieron interés, que son los sueños. Freud sí se embarcó en la interpretación de sueños. Aclaro que el psicoanálisis es la postura psicológica donde validan la interpretación de sueños, ya que las otras perspectivas psicológicas no lo aceptan. Entonces, si habrás escuchado algún argumento sobre tal sueño significa esto, es muy probable que sea mediante un argumento psicoanalítico y que debes tener precaución en creer eso. ¿Por qué Freud le dio importancia al sueño? Bueno, es durante el sueño donde el inconsciente se revela, es allí donde nuestros deseos, temores y recuerdos se revelan, y claro, no olvidemos que el psicoanálisis se enfoca en el inconsciente, por lo que un psicoanalista tomará importancia a lo que soñaste. Por supuesto, esto es muy subjetivo y de ningún modo pueden tomar como argumento de diagnóstico el sueño, así que tengan mucho cuidado de profesionales que le tomen importancia a esto y a los siguientes temas que veremos. Bueno, aclarado todo esto, vayamos a lo final, que es las aplicaciones de las ideas psicoanalíticas en el área de entrevistas y pruebas. Vayamos por asociación libre. Esta es una técnica de entrevista que solo lo utilizan los que están tratando psicoterapia y diagnóstico bajo la perspectiva psicodinámica. Esta técnica se trata de que el entrevistado se explaye y toque temas que le venga a la mente. El entrevistador escuchará atentamente a todo lo que diga el paciente, ya que el objetivo de la asociación libre es obtener información que pueda surgir del inconsciente, por lo que esta entrevista es dirigida a esto. Algo que añado es que el diagnóstico mediante esta técnica de entrevista es más largo que una entrevista psicológica estándar, ya que se necesitará varias sesiones para comprender y analizar el inconsciente del paciente. Bueno, en algún momento también explicaré a fondo sobre la entrevista psicológica y cómo se debe hacer correctamente, pero será para un video aparte, así que sigamos. Ahora están las técnicas proyectivas. Son pruebas psicológicas enfocadas en analizar el inconsciente. Estas pruebas son más subjetivas que las pruebas psicométricas, por lo que sugiero bastante cuidado a la hora de analizar una prueba proyectiva. En un video también les enseñaré cómo se hace correctamente estas pruebas, pero lo dejaremos eso para otro momento. Hay varias pruebas famosas que tal vez tú ya estés intuyendo. Estas pueden ser como la mundialmente famoso test del hombre bajo la lluvia, un test que se debe tener cuidado a la hora de aplicar. Otro test es el de Rorschach, donde se muestra 10 imágenes al paciente y se evalúa sus respuestas. Ojo con este test, ya que es el más complejo de las técnicas proyectivas y no cualquiera lo hace correctamente, por lo que no es común que veas un psicólogo aplicándola. También tenemos el test de dibujo de la figura humana. Es un test estándar que evalúa la personalidad del paciente mediante el análisis de los detalles del dibujo. Bueno, hay muchas más, pero estas pruebas son más usadas para complementar una evaluación que para diagnóstico, y se debe usar correctamente con los indicadores claros, por lo que sugiero que no confíen mucho en estas pruebas para diagnóstico. Y así finalizó este video. Trate de abordar todo el psicoanálisis. Se me quedaron varias cosas fuera, pero ¿qué se va a hacer? Gracias por ver. El siguiente video va a ser sobre la teoría psicológica que propuso Jung, así que exploraremos más teorías psicológicas y muchos temas más. Así que sin más que decir, me despido, hasta el siguiente video. Chao.